Y sin más, paso ya a presentar a los componentes de la mesa redonda que nos va a ocupar esta primera hora de retransmisión. Están en esta mesa redonda las dos grandes patronales del sector de la limpieza profesional, ASPEL, representada por su presidente, Juan Díez de los Ríos, y ACELIN, representada por su presidente, Jesús Martínez Nogal. También nos acompaña la directora general de ADELMA, que es la asociación que representa a los fabricantes de productos químicos, de detergentes, de limpieza profesional. Y por último, Rafael Arruga, en representación de ACELIN, que es la asociación que representa a los fabricantes, distribuidores e importadores de maquinaria de limpieza profesional. Y sin más, si queréis, empiezo ya con la primera pregunta y se la dirijo a Jesús, de ACELIN. ¿Cómo ha respondido el sector de la limpieza profesional a esta pandemia? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, a agradeceros a la editorial Bormar este proyecto tan interesante y tan importante que creo que está siendo esta semana, y especialmente por lo que nos representa y nos toca en el día de hoy al sector de la limpieza. Me preguntabas que cómo ha respondido el sector. Yo creo que lo primero que ha hecho se nos ha puesto a prueba a las empresas, nuestra profesionalidad, nuestra capacidad de respuesta, y el sector creo que honestamente y en su mayoría ha respondido muy bien. Se ha puesto en valor todo lo que nosotros representamos, toda nuestra capacidad de generar salud, de generar higiene para mejorar la salud, y se ha puesto, como decía, en valor todo lo que somos. Decíamos nosotros hace mucho tiempo que decimos que la limpieza tiene una importancia no solo desde el punto de vista económico y social, sino también desde el punto de vista de higiene y de salud, y yo creo que esta pandemia precisamente lo que ha puesto encima de la mesa es nuestra importancia, la importancia de nuestro servicio, la importancia de la profesionalidad de nuestras empresas y de la capacidad de mejorar el ambiente y la salud de las personas. Y yo creo que el sector ha respondido francamente bien. Y está respondiendo, porque esto ni ha terminado ni ha pasado, y tristemente no tenemos una fecha demasiado cercana, ¿no?, para poner un horizonte a este futuro. Muchas gracias, Jesús. Y la siguiente pregunta, por ejemplo, se la dedico a Juan, a ASPEL. ¿Cómo está afectando económicamente a las empresas del sector esta crisis? Bueno, primero también, daros las gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder dirigirme a todos los que nos están escuchando. Y evidentemente, bueno, quería también poner un poco en números, aunque esto que os presento aquí es una pequeña ficción de lo que ha ocurrido y cuál es el efecto que la pandemia ha producido en la facturación y en los trabajadores. Es decir, tenemos por un lado, como veis a la derecha, el 40% de nuestro mercado es contratación pública, un 60%... Perdona, Juan, si puedes ponerlo en pantalla, en modo pantalla completa. Sí. Ok, vale. Espérate, porque ahora voy a... esto es. Bueno, las anteriores slides eran más que nada por presentaros, como bien estaba diciendo antes Jesús, estamos haciendo también desde ASPEL una campaña para precisamente reforzar esa imagen que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Es decir, esto es una ficción, lo que os presento aquí en números, pero bueno, lo importante es que te fijéis que el 40% es contratación pública. Nuestros trabajadores, cuando el estado de alarma en marzo, a mitad de marzo, pues cayó ese 40%, se metió en casa, y el 60% pasó a pasar a ERTES con el coste de la seguridad social que conllevaba. En definitiva, ese cuadro un poco lo que vengo a decir es cómo cayó, que aunque realmente casi podría decirse que es vertical, esto es una ficción pensando en la facturación del año anterior, de 10.700 millones, pues al mes son 892, pues esos 892, enero, febrero,
tiraron para arriba, como era de esperar, como el año anterior, y a partir de la mitad de marzo pues fue decayendo precisamente por estas dos razones. Dos razones: el 40% de nuestras carteras se quedaron suspendidas, con lo cual solamente en esos contratos públicos nos ayudaban a pagar los salarios y el coste de la seguridad social, y en ese otro 60% no nos ayudaban a nada, excepto a ese tanto por ciento del coste de la seguridad social que llevaba el ERTE. Bien, a partir de ahí, bueno, pues veis que cae hasta junio, y en junio empieza a recuperar. En julio teníamos 101.000 trabajadores aproximadamente entre ERTEs y suspendidos, y a partir de julio, como sabéis, empezaron también la educación, en definitiva, empezaron a salir de los suspensos y del ERTE, empezaron a salir también trabajadores. Estamos hablando de estos porcentajes, los podemos hacer también por trabajadores, teniendo en cuenta que los trabajadores de la limpieza de edificios y locales son el del orden de 380.000. Bien, en septiembre teníamos todavía 20.000 trabajadores en ERTEs o suspendidos, y esos 20.000 trabajadores son los que han recibido ahora la extensión de los ERTEs hasta el final de enero del año que viene. Bien, esto un poco era, digamos, por decir una imagen de qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. En definitiva, podríamos haber puesto el esquema de Nike, el logo de las zapatillas de Nike, o del logo de Nike, que cae todo verticalmente y luego se va recuperando lentamente. Bueno, pues esto es realmente lo que quiero decir con esa gráfica un poco inventada en cuanto a las cifras. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues realmente ha ocurrido que hemos tenido una caída de facturación clarísima, todas las empresas, por esa suspensión y por esos ERTEs. En cambio, hemos tenido, debido a esa caída de facturación, todas las empresas han tenido un problema con respecto a la relación de costes fijos y variables, con lo cual nos hemos tenido que adaptar. Yo creo que todas las empresas han tenido que adaptar. Como bien decía antes Jesús, esto es ponerte a prueba, pero ponerte a prueba en horas. No estamos poniendo a prueba y te doy un tiempo para que te adaptes. No, no. Esto te adaptas desde el punto 1, desde el minuto 1, en donde te declaran esencial. Y evidentemente, hombre, hay una cosa que sí está clara para nuestras empresas: todos los que trabajaban en el mundo sanitario o estaban trabajando para todos los sectores esenciales, ahí desde luego no cayó en absoluto la facturación, sino que más bien al final hubo también un poco más de exceso de trabajo en un momento en el cual casi no tenías posibilidad de encontrar trabajadores para hacer sustituciones. Otro punto muy importante, y que lo tenemos y seguimos viviendo con ello, y como esto es un mundo absolutamente en el cual no sabemos qué es lo que va a ocurrir ni cuándo, pues entonces estos sobrecostes estamos conviviendo con ellos, estamos convenciendo a nuestra clientela de que los EPIs tienen un coste, que los productos tienen un coste y que los protocolos y los aumentos de frecuencia también tienen un coste. Tenemos otro punto es que al declararse el servicio esencial, el choque con los viricidas pues fue empezando a suavizarse, de tal manera que incluso el Ministerio de Sanidad acabó dejándonos trabajar con los productos que ya veníamos trabajando, aunque tendremos que dilucidar esa cuestión legislativa que limitaba o que estaba limitando en España el trabajo con los viricidas y los biocidas. Evidentemente hemos tenido una rápida adaptación y evidentemente, tal y como está saliendo la segunda ola, no solamente aquí, sino como estáis oyendo también en el resto de Europa, ya estábamos preparados para esta siguiente, con lo cual yo creo que ahí ya nos llueve sobre mojado y ya estamos haciendo también acopio de todo tipo de material y productos. Incluso en algunas licitaciones ya se pide que tengas un stock de seguridad. Ese no diálogo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas con limpieza es un tema que seguimos batallando y seguimos trabajando, puesto que siguen sacando protocolos, siguen sacando formas sin consultarnos siquiera a los profesionales que hemos demostrado a lo largo de esta crisis que se puede contar con nosotros y muy bien. Por otro lado, estamos hablando hoy de la recuperación y entrar en sostenibilidad y en medios digitales,
evidentemente nuestras empresas no solamente se han adaptado rápidamente, sino que además han utilizado fundamentalmente las tecnologías de la información, pero fundamentalmente en el back office. Estamos todavía, yo creo que trabajando, somos mano de obra directa y el front office, es decir, el trabajo directo, no hay manera de digitalizarlo excesivamente como no fuera a través de robóticas o a través del uso de la información necesaria para saber cómo tienes que trabajar y qué tienes que trabajar en cada momento. Y luego, lamentablemente, como a todo el mundo no le va bien en estas situaciones, y como sabéis, pues ha habido problemas de financiar, pues sigue habiendo, tenemos que seguir luchando contra el precio como factor preponderante para la elección del trabajo de limpieza. Y yo creo que esto es una, digamos, una visión un poco de qué es lo que ha ocurrido y cómo, aunque tengo que decir que podemos ser, yo no voy a decir optimistas, pero sí por lo menos no tan pesimistas, puesto que nos hemos adaptado bien, y no solamente nos hemos adaptado bien, sino yo creo que además que nuestro trabajo es absolutamente esencial, hoy es valorado y por eso estábamos un poco haciendo esta campaña del valor de lo esencial que la llevaremos hasta diciembre, de tal manera que a la sociedad le sigamos bombardeando con que nuestro trabajo es esencial y tiene valor y hay que pagarlo, evidentemente. Gracias. Gracias a ti, Juan. De hecho, entonces es evidente que aunque parece o pueda dar la sensación que como han aumentado las necesidades de limpieza y de higiene, al sector le está siendo muy positivo, obviamente hay que poner en el otro lado de la balanza todos los cierres de empresas, de negocios, toda la bajada de facturación y al final el balance hace que sea negativo para el sector, no positivo a pesar de esas mayores necesidades de limpieza y de desinfección. Y te quería hacer otra pregunta. Desde tu perspectiva de presidente de ACCI, la patronal europea, ¿qué diferencias encuentras, qué diferencias hay respecto a otros países, tanto en el sector como en la respuesta de los gobiernos? ¿Y qué elementos o buenas prácticas has visto tú en otros países europeos que crees que deberían aplicarse aquí en España? Bueno, en el terreno, una pregunta larga, pero voy a intentar hacerlo lo más corto posible para no extenderme. A ver, lo primero, en el terreno económico podríamos decir que ha sido más o menos similar en todos los países. Ahora bien, hay diferencias importantes en el cómo, no en el cómo. Alemania, por ejemplo, pues tiene la virtud de que en vez de utilizar la maldita burocracia como aquí en España, pues resulta que el dinero de ayuda para pagar a los trabajadores lo hace directamente, es decir, es como si todo fuera suspensión. Es como si fuera, digamos, lo que antes hablábamos de que se suspendían los contratos y los trabajadores se mandaban a casa. Esa caída del 65% que tuvimos en el momento de la pandemia, bueno, pues el 75% de facturación, 65% de trabajadores, evidentemente todo va unido. Pues en Alemania les dan el dinero directamente a las empresas y las empresas pagan a los trabajadores. Aquí no, como sabéis, todavía yo creo que hay alguno en un ERTE que todavía no ha cobrado ni siquiera lo de marzo. Esto es lo lamentable. Es decir, esta es una pequeña diferencia o una gran diferencia entre los países de nuestro entorno y nosotros. En cuanto a digamos, a la operativa económica y en cuanto a la situación ha sido más o menos la misma. Daros cuenta que nosotros estábamos mirando a Italia como ejemplo, y resulta que luego nos pasó lo mismo a nosotros, o quizá peor, y así sucesivamente le pasó luego también al Reino Unido, etcétera. Quiero decirte que a nivel de actuación del mundo de la limpieza o del sector nuestro, yo creo que ha sido muy parecido. Ahora bien, eso con toda la parte económica. La otra parte es la operativa, es decir, cómo se trabaja en otros países. Aquí, como siempre, somos muy papistas y enseguida nos da miedo cualquier cosa. En cambio, los demás países, no sé por qué razón, no tienen tanto miedo. Tienen más capacidad y más posibilidad de trabajar que nosotros. Aquí teníamos el límite del uso de biocidas, que luego
está Pilar y nos podrá a lo mejor ilustrar más, que es gran conocedora de este tema. Pero bueno, para nosotros, que era un poco decir, estábamos como autolimitados, es decir, no podíamos trabajar ciertas cosas, no podíamos usar ciertos productos, teníamos que tener personal con 300 horas de estudios. En fin, yo creo que toda esta serie de cosas habrá que racionalizarlas porque el sentido común al final se impone. Y esa es una de las grandes diferencias que existe entre el resto de los países y nosotros. Nosotros quizá estamos demasiado constreñidos o demasiado burocratizados en este asunto. Y yo creo que también es verdad que en todos los países también, por ejemplo, a nivel asociativo hemos tenido el mismo trabajo, la misma manera de actuar. Además, el hecho de estar contándonos cada uno de nosotros cada muy poco tiempo qué pasaba, qué no pasaba, cómo se soluciona, cómo no se soluciona, pues en definitiva yo creo que nos ha servido también. Y de hecho hoy la Federación tiene una información bastante buena de cómo ha impactado la pandemia en unos países y en otros y las soluciones que se han ido poniendo. Hombre, no estoy hablando de una diferencia brutal como podría ser Suecia o Dinamarca, digamos, los países nórdicos que de alguna manera ellos han tenido quizá menos efecto o quizá su manera de atacar la pandemia ha sido muy distinta y en el sentido de que no se han cerrado durante meses, sino que han tenido ciertas cosas que han estado abiertas. Esa es una diferencia también importante. Pero en los países de nuestro entorno más claro, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, yo creo que todos más o menos hemos estado. Ahora, los gobiernos han puesto el dinero de una manera distinta en unos sitios o en otros y las ayudas a las empresas han sido un poco diferentes en un sitio y en otro. Ayudas ha habido para todos, evidentemente, y seguimos con ellas, pero bueno, pues con una cierta, digamos, yo por ser un poco cainita en este país, pues un poco más cicatero. Quizá este país es un poco más cicatero que el resto, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que todas esas cuestiones se han ido solventando mejor con mejor solución o con peor solución, pero siempre se han ido solventando. Y de hecho, el hecho de que tengamos ERTEs hasta final de enero, pues bueno, pues es algo importante que yo creo que también todos nuestros asociados, todas nuestras empresas, aunque la burocracia sea tremenda, pues al final yo creo que también es aceptable. Y yo creo que las asociaciones hemos luchado para que todo esto sea así y nos hemos unido. Y nos hemos unido no solamente a nivel país o a nivel provincial, sino que también supra y a nivel europeo, a la hora de hablar también con la Comunidad Europea, con toda la Unión Europea, para plantear nuestra diferencia. Y yo creo que han sido además bien acogidas, puesto que la propia presidenta también ha hecho mucho hincapié en nuestro trabajo esencial y de hecho nos sigue en la reapertura, con lo cual yo creo que eso también ha servido y está sirviendo. Pero bueno, yo creo que aquí, como bien decía Jesús al principio, esto ha sido un aprendizaje a latigazos, rapidísimo, pero yo creo que lo hemos superado y eso es lo positivo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Pues volviendo a Jesús, antes de la crisis pues ya había problemáticas, ya había nubes en el horizonte en el sector de la limpieza profesional, que en temas como el absentismo, como la contratación pública, como la prevalencia del precio, como la ley de desindexación y otros tantos temas. Un poquito así rápidamente, ¿cómo está la situación y cómo ha afectado la crisis a estos temas? En las mismas condiciones o peor. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada, sino que, al contrario, se agravan un poco todas esas situaciones. Juan ha hecho un índice, un esquema de todos esos puntos, de los cuales, por supuesto, comparto el 100% de su exposición, y ahí hablaba de eso, hablaba de que el absentismo sigue subiendo. Es curioso, pero en nuestro país resulta que las crisis económicas mejoran la salud y cuando la economía va bien, perdemos salud. Hay algo que no entendemos muy bien, ¿no? Es curioso también que cuando vemos el absentismo en los autónomos, vemos que es plano, que ni cuando hay crecimiento económico ni cuando hay crisis, parece que la salud de los autónomos sigue siendo la misma, con sus problemas, ¿no? En nuestras empresas no pasa eso. Cuando las cosas van bien, aumenta el absentismo. Cuando las cosas van mal, disminuye el absentismo. Son cosas muy raras. Este es un factor clave para el futuro de nuestras empresas, muy preocupante.
lo hablaba también Juan, tenemos el tema de la ley de desindexación, es algo que tenemos que luchar contra eso. Los precios de los contratos públicos se tienen que ir ajustando en función de los costes que cada año surjan. Estamos hablando también hablábamos de la subrogación, la famosa sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia Europeo, en el cual ha puesto patas arriba lo que razonablemente bien funcionaba en España, que era la subrogación convencional. Pues si a través del Tribunal de Justicia de Europa nos lo ha tirado por los suelos, habrá que sacar legislación para que vuelva a reordenar el sector, sobre todo de esta subrogación. Es decir, las empresas no pueden ser subsidiarias por el tema de la subrogación de lo que haya hecho la empresa anterior. En definitiva, son todos estos problemas que se nos siguen agravando. El tema del precio. Lo exponía también Juan. Mucho nos tememos que, no sé si en lo privado, que seguro que sí, pero también en lo público, se va a hacer especial hincapié en la contratación por precio, y no por valor. Hay que contratar el mejor precio, no el menor precio. Y nos tememos, repito, que la línea de la contratación vaya por ese camino, lo cual va a ser un error. Porque va a haber problemas de dinero, va a haber problemas de financiación y, como siempre, se va a buscar una solución a través de los proveedores. Creemos que esto va a perjudicar el sector, a las empresas, a los propios trabajadores, incluso al propio servicio. No debiera ser el camino adecuado. Por otro lado, está también el tema de la morosidad. Nos preocupa enormemente algo que simplemente no entendemos por qué, después de tantos años de que se publicó esa ley contra la morosidad, simplemente no se pone en vigor, no está en vigor, tanto para la administración pública como para el sector privado. Hay que cumplir, y eso Juan lo conoce muy bien a nivel europeo, cómo se paga en Europa. Y se paga pronto, esos famosos 30 días, dentro de esos 30 días. En sectores como el nuestro, donde la mano de obra, los costes de mano de obra se generan prácticamente al contado, es decir, por mes, tanto salarios como seguridad social y demás, el cobrar en tiempo y forma es muy importante para la viabilidad de las empresas. Resumiendo, ¿cómo están las cosas? Pues un poquito peor de cómo estaban antes, con lo cual en este sentido no somos muy optimistas, ¿no? Esperemos que la evolución de la propia economía y esperemos que la fuerza que podamos hacer desde las asociaciones, pues podamos mejorar o interferir o inferir o ayudar a que se solucionen algunos de estos problemas. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Y cambiamos de tercio y nos vamos un poco al sector de los químicos y de los detergentes. Y la pregunta es para Pilar. ¿Cómo ha respondido el sector de los químicos de limpieza en esta pandemia y cómo ha evolucionado la situación en estos meses? El confinamiento, durante, después, los productos homologados, problemas de suministro, etcétera. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, me uno al agradecimiento a la editorial Bormar por este evento, que creo que es fundamental y muy necesario reivindicar una vez más el papel tan importante, yo diría clave, que representa el sector de la limpieza en su conjunto y en el caso concreto que yo represento, que son los productos de limpieza y de desinfección en la salud pública. Y, por supuesto, me gustaría agradecer a todo el sector el inmenso esfuerzo que han hecho para conseguir mantener abastecimiento y suministro de productos tanto a la población como a los diferentes ámbitos, desde el primero, que fue el hospitalario, hasta el industrial o institucional, tanto al inicio de la pandemia como en los duros momentos del confinamiento y, posteriormente, con también las particularidades que tuvo la desescalada en su fase 1, como se quiera llamar, porque la desescalada llega hasta hoy en día y lo que nos quedará. Pero bueno, si tengo que resumir en una palabra cuál ha sido la respuesta del sector, no me queda otra que decir que extraordinaria. Han mostrado desde el principio, desde el minuto 1, su colaboración para cambiar, adaptarse y cambiar las líneas de producción,
primero a ciertos productos que eran prioritarios, por ejemplo, los desinfectantes de manos o los desinfectantes para el ámbito hospitalario. Esto no es fácil porque no es solo cambiar la línea de producción en cuanto a volumen, sino también a categoría de productos. Y estamos hablando de unos productos que no puedes formular o reformular sin tener la autorización previa de la autoridad competente, el Ministerio de Sanidad, bien sea la Dirección General de Salud Pública o bien sea Española del Medicamento y Producto Sanitario, en función de qué producto estemos hablando, antes de poder comercializar ese producto. Ni siquiera puedes cambiar una formulación que ya está autorizada si no tienes nuevamente una autorización de la autoridad. Con lo cual, en estos momentos el sector tuvo que hacer frente a una verdadera carrera de obstáculos, primero adaptando sus líneas, y para poder adaptarlas tenemos que recordar y ponernos en el momento de marzo, mediados de marzo. Lo primero es que tenía que dotar a todo su personal de equipos de protección individual. Esto, que en otras condiciones parece lo más normal, fue una guerra campal porque no había. Sin estos equipamientos, la producción es difícil. Posteriormente, tuvimos que también afrontar si el sector era o no considerado sector esencial y, por lo tanto, podía seguir fabricando esos productos que, por otro lado, eran prioritarios para la sociedad en ese momento. Y todo esto hay que además añadirle que, como siempre que se hace frente a un pico de demanda, a un fuerte pico que hay que responder en décimas de segundo, empezaron a surgir otras complicaciones. No había o empezaron a escasear ciertas materias primas. Primero, principalmente fueron los alcoholes, y los que había que priorizarlos para el sector sanitario, por supuesto. Hubo que buscar fuentes alternativas con lo que eso conlleva, es decir, colaborar con, en este caso, y gracias a la Federación de la Industria Química, en buscar unas fuentes alternativas al alcohol. Eso lleva unos procesos no solo ya de la parte de sanidad ambiental, sino incluso de alcoholes, de aduanas, de impuestos especiales, con lo cual, como antes ha señalado Juan, es un paso previo más, un escalón más en la burocracia que se ha tenido que ir solventando. Y todo ello, además, irlo cambiando en función de cada etapa. Primero era el prioritario los geles, luego, como también había comentado Juan, en función de esos protocolos no hubo una completa coordinación entre los productos que oficialmente están autorizados para utilizarse como productos biocidas, en este caso viricidas, con lo que a veces estaba poniendo en los protocolos que las mismas autoridades recomendaban. Un caso claro eran las lejías. Las lejías en un momento estaban en todos los protocolos, pero la lejía como tal, por su característica y por el proceso que lleva ahora mismo, el proceso legislativo que tiene que cumplir para ser autorizada como biocida, digamos que está pendiente de que eso sea así. No aparecía tampoco en el listado, el famoso y conocido por todo el sector, listado de viricidas recomendado o aprobado por el Ministerio de Sanidad. Esto ha conllevado mucha tensión, incertidumbre, y por otro lado, una vez que en ciertas sustancias ya no hubo tampoco suministro a nivel nacional, con lo cual hubo que buscar importaciones de esa materia prima. Una vez más nos topamos con los estrictos requisitos que los biocidas establecen, tanto como producto final como desde la materia prima, y ahí, una vez que el Ministerio fue consciente de que si no iba a ser posible que se subiesen manteniendo el suministro de productos, pues estableció unas derogaciones, unas excepciones para poder importar sustancias a proveedores que no estaban aprobados. Son unas aprobaciones temporales, que primero la fecha era hasta el 23 de septiembre y debido a la situación, claro que no ha terminado,
mantenemos, se han prorrogado hasta marzo del año próximo. Bueno, con todo ello, y no quiero tampoco alargarme mucho más, quiero decir que el sector ha respondido en la medida de sus posibilidades y mucho más, pero sí es cierto que se necesita también el apoyo y un proceso mucho más ágil para que esas autorizaciones puedan llegar a buen puerto, puedan estar esos productos registrados en el listado e inscritos en los debidos registros para que puedan ser utilizados. Y antes de ya terminar con esta pregunta, sí me gustaría puntualizar que no es solo que una determinada formulación la autoricen para, por ejemplo, desinfección de superficies. Tiene que ser para desinfección de superficies, pero además en qué campo se va a aplicar. Es decir, es de uso doméstico, es de uso profesional, se va a utilizar para desinfectar una superficie en la que se va a procesar un alimento, la industria alimentaria. Todo eso son procesos diferentes, son autorizaciones diferentes. Con lo cual, los tiempos, y estamos hablando de tiempos en condiciones normales, quiero decir, antes de la irrupción del COVID, una autorización lleva entre año y medio, 2 años, y ya cuando estamos hablando de incluso por el procedimiento europeo de biocidas, pueden llegar a ser 5 años, hasta que no se cumple, hasta que no pase ese tiempo de la autorización, el producto no se puede poner en el mercado, con lo cual el fabricante ha hecho todo, ha hecho su desarrollo, ha hecho su formulación, ha entregado el expediente, ha pagado sus tasas, pero no puede poner el producto en el mercado. ¿Cómo ha respondido? Pues momento a momento, dando la cara y haciendo todo lo que estaba en su mano. Pues muchas gracias, Pilar. Y un poco también hay confusión respecto a qué productos sí, qué productos no. ¿Qué grado de conocimiento hay en la sociedad sobre la importancia de los productos desinfectantes y conocimiento sobre la normativa, cuáles cumplen la normativa, cuáles están homologados? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho varias veces. Es claro que desde el sector la limpieza y la desinfección, que realmente digamos que todo va en un proceso y dependiendo de las necesidades que haya para una determinada instalación, se tendrá que primero limpiar y luego desinfectar debidamente. Para nuestro sector siempre hemos reivindicado que es una pieza clave para la salud pública, tanto en el hogar como en el entorno, pero claro, la irrupción del COVID sí que ha hecho que esa perspectiva, que yo creo que, o por lo menos no de la misma manera, la tenía el ciudadano, ahora sí se haya convertido en que los desinfectantes y los limpiadores en general, pero especialmente los desinfectantes, van a pasar a ocupar un papel clave en su vida, en la protección de su salud y de su entorno. Otra cosa diferente es el conocimiento de la normativa que hay detrás de esos productos. Es cierto que es una normativa sumamente extensa, compleja y que desde luego no tiene por qué conocer y no en la profundidad que muchas veces se necesita el ciudadano porque no es su cometido. Además, ya que la normativa por sí sola es compleja, en España hemos aumentado un poquito más esa complejidad, estamos en el top de lo que puede suponer poner en el mercado un producto desinfectante, incluso utilizarlo, como antes decía Juan, porque están conviviendo y le quedará como mínimo hasta el 2024 la legislación nacional propia nuestra de plaguicidas con la legislación europea de biocidas. Entonces, en función de qué sustancia activa estamos hablando, por poner un ejemplo, el etanol, puede que le corresponda la legislación nacional y todavía no haya pasado a la biocida o vaya ya por el procedimiento de un registro de un producto biocida. Todo esto son procedimientos muy rígidos que en este tiempo ha sido muy difícil dar respuesta y quiero poner un ejemplo claro. Había productos que efectivamente estaban registrados como productos biocidas, o sea, un desinfectante, digamos, sin más, pero no habían entregado en su momento el ensayo de eficacia viricida, porque bueno, no se consideraba por así de momento necesario.
con la irrupción del coronavirus, las empresas que sí, esos productos que sí tenían esa eficacia, esos ensayos, los presentaron al ministerio para que les actualizasen esa autorización y por lo tanto pudiesen entrar en el listado de productos viricidas. Como eso lleva un tiempo, no es automático, pues algunos de ellos, en realidad el producto efectivamente sí cumple esas funciones, pero legalmente no es apto para hacerlo. Entonces, nuevamente, pues nos hemos encontrado con una nueva barrera. ¿Cuáles son? Los productos que se pueden utilizar son los que están registrados, aparecen en el registro oficial de biocidas de la Dirección General de Salud Pública o de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y durante el COVID, en la página web del Ministerio, hay un listado de los productos que dentro de los desinfectantes y como desinfectantes o biocidas, no solo están los viricidas, están los bactericidas, los fungicidas, es mucho más amplio que simplemente que sean adecuados para eliminar un cierto virus. Entonces, dentro de todo el grupo de biocidas y de productos registrados, hay un pequeño extracto, que es el listado de viricidas, que está colgado en la página web del Ministerio, y es el que todas las disposiciones que ha ido sacando la autoridad dice que son los que se deben utilizar para los procesos de limpieza y desinfección. Perfecto, muchas gracias. Pero digamos que son todos los que están, pero no están todos los que son. Efectivamente, además, llevará tiempo que estén todos los que son. Perfecto, muchas gracias. Pues cambiamos también ahora de tercio y pregunto a Rafael, en representación de AEFIMIL, pues un poco lo mismo. ¿Cómo ha respondido el sector de la maquinaria y equipamiento de limpieza en esta pandemia y cómo ha evolucionado la situación en estos meses? Bueno, en primer lugar, reiterar las palabras de agradecimiento de Pilar, de Jesús y de Juan, de agradecimiento y de enhorabuena a la editorial Bormar por este evento, y no solamente por este evento, sino por toda la labor desarrollada pues, en estos meses tan complicados de pandemia. ¿Cómo ha respondido el sector de la maquinaria y útiles de limpieza? Pues nosotros, como parte de la cadena valor de todo el sector de la limpieza profesional, pues hemos sido una parte importante que hemos colaborado con el resto de actores, o sea, es decir, las empresas de limpieza en ese front office que comentaba Juan, dando ese servicio de limpieza, nosotros junto con otros sectores como el que comentaba Pilar, como el de los productos químicos, pues asegurando el suministro y asegurando el suministro de útiles de limpieza, el suministro de maquinaria, así como también una parte muy fundamental que ha sido el servicio técnico de toda la maquinaria que se estaba utilizando, ¿vale? Con ello, pues hemos conseguido ayudar tanto a las empresas de limpieza como a los usuarios finales de sectores críticos como el de la sanidad, como el de los supermercados, el de la logística, la industria alimentaria, pues a mantener y poder mantener sus procesos productivos para poder dar los servicios de limpieza que se requerían. Bueno, yo creo que resumiendo, me ha gustado mucho el inicio de Jesús. Se nos ha puesto a prueba. Yo creo que se nos ha puesto a prueba como el sector en conjunto, como el sector de limpieza profesional de España. Yo me atrevería a decir que esa prueba la hemos superado con creces, la hemos aprobado, y en concreto por la parte del sector de la maquinaria y útiles de limpieza, pues hemos intentado aportar nuestro pequeño grano de arena en función de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, pues a ese objetivo común de mantener primero la sanidad y segundo, pues mantener la economía y mantener el producto del país. Esa ha sido la respuesta. En cuanto a cuál ha sido el impacto, o sea, es decir, esa parte cuantitativa del sector, pues con los datos preliminares que tenemos, nosotros en el sector, en la asociación, realizamos unos índices trimestrales en cuanto a la facturación y a día de hoy tenemos una caída, con los datos preliminares, tenemos una caída del sector del 9% con respecto al año pasado. ¿De acuerdo? Ha habido una gran diferencia por trimestres, o sea, que obviamente el primer trimestre, que ya tuvo el impacto de los meses de marzo, tuvo una caída de un 5%. En el segundo trimestre,
cogió los mayores centrales los meses de la pandemia, pues fue un desplome absoluto hasta una caída del 27%, y esa caída en este último trimestre se ha rebajado un poco para llegar a un 9% de media en cuanto a lo que es la caída acumulada del sector, ¿vale? Bien con grandes diferencias entre lo que es el sector profesional de maquinaria, entre lo que es la parte de consumo, lo que es la parte de útiles, e incluso luego también, pues dentro de la maquinaria, también ha habido diferencias en el comportamiento de distintas familias. O sea, es decir, ha habido familias que por el tipo familias de productos, que por el tipo de necesidades que se han desarrollado durante esos meses de pandemia, como han sido las máquinas de vapor, generación de vapor o las hidrolimpiadoras, pues han tenido un crecimiento bastante significativo. Muchas gracias, Rafael. ¿Y qué nuevas tecnologías se han incorporado o son necesarias ahora? Y también si habéis detectado pues, intrusismo, oportunismo de algunos otros actores, un poco cómo ha funcionado en cuanto a las tecnologías, ozono, nebulización, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que más que oportunismo. Yo creo que además lo has definido muy bien, Antonio, al inicio, cuando has comentado el tema, por ejemplo, de los famosos generadores de ozono. Y lo has hecho muy bien, porque has hablado del producto, que es los generadores de ozono, y has hablado también del canal, que es la compra digital. Has hablado de la compra de Amazon, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, afortunadamente las empresas de limpieza y los usuarios profesionales pues no se dedican a comprar maquinaria de limpieza por Amazon, y más de nuevas tecnologías que tienen tanta controversia o que han generado tanta controversia como es el caso de los generadores de ozono. Pero bueno, más que hablar sobre algo tan puntual como ha sido los generadores de ozono, o sea, yo creo que sí que el sector de la máquina de limpieza, tanto la máquina de limpieza como de los útiles, sí que ha hecho una importante inversión en el desarrollo y en la consolidación de distintas tecnologías que ya se estaban presentes y que ya estaban disponibles desde hace algún tiempo, que se estaban desarrollando desde hace algún tiempo, y que este cambio y que esta pandemia pues ha hecho acelerarla en algunos sentidos, y en otros muchos lo que ha sido acelerar la aceptación por parte del mercado, ¿no? Entonces, como nuevas tecnologías, pues yo creo que las más destacables son las tecnologías de limpieza a través de la desinfección a través de luz ultravioleta, o sea, es decir, es una tecnología que ya estaba en el mercado y que se ha estado adaptando en alguna u otra medida a la máquina de limpieza. Por otro lado, también está el tema de los nebulizadores, o sea, es decir, que por la parte de las máquinas de vapor que comentaba antes, pues ha sido uno de los mercados que más ha crecido, y luego también la adaptación de este tipo de sistemas, tanto de ultravioleta como de nebulizadores, a la gran parte del mercado, la gran familia del mercado, que son las fregadoras. O sea, utilizándolo como accesorios, o sea, no como un producto nuevo, sino como accesorios de esas fregadoras. ¿De acuerdo? Y luego también, bueno, pues algunos cambios a largo plazo que ya se iban larvando hace unos meses o hace unos años, como es la robótica, que también lo ha comentado en su intervención Juan, que pues entendemos que también, si bien no ha habido un impacto hasta este momento, pero sí que entendemos que a lo mejor en un futuro la situación del COVID pues puede condicionar o puede matizar la evolución de la robótica. Y luego, por otro lado, ya para finalizar, en cuanto a las nuevas tecnologías, también destacable en cuanto a los útiles de limpieza, sí que también ahí sí que ha habido un gran cambio, o sea, la gran mayoría de las tecnologías ya estaban, pero sí que hemos detectado en España un gran cambio en cuanto a la caída de los productos o de los útiles convencionales, o sea, reutilizables, y la apuesta decidida con unos crecimientos exponenciales de lo que son los útiles desechables, de un solo uso, de desinfectar, de limpiar y tirar sin volver a reutilizar. Perfecto, muchas gracias, y me gustaría terminar con una pregunta un poco para todos, la misma pregunta para todos, un poco sobre los retos, las perspectivas a corto y medio plazo, y luego si desde la asociación pues tenéis alguna reivindicación pues que queráis poner encima de la mesa, o algún aspecto de mejora o algún aspecto legislativo que creáis que hay que variar,
pues para mejorar al sector, para ayudar al sector pues a hacer el servicio que hace a la sociedad. Si quieres empiezo por ti, Rafa, luego Pilar y luego pues Juan y Jesús. Muy bien. Pues sí, podemos empezar por la reivindicación. Y sí os diría que ahí fuerais un poquito breves por Sí. si nos daría tiempo, porque hay alguna pregunta del público y si nos da tiempo. Si no, pues las traspasaríamos para que luego estuvieran que las respondierais a través de la web, ¿vale? Cuando quieras. Perfecto, pues empezamos por una reivindicación. Ha comentado antes Jesús y se mostraba pesimista cuando hablaba del tema de la situación de los pagos. Y hablaba de la ley sobre morosidad y el cumplimiento sistemático. En este sentido, yo creo que tenemos que celebrar que el mes pasado, el mes de septiembre, en el Congreso se ha aprobado el inicio para la ley del régimen sancionador. Nosotros, AEFIMIL, somos parte de la Junta Directiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y pues yo creo que, aunque es un primer paso o un segundo paso, cuando creo que la ley, pues entendemos que eso sí que va a ayudar a paliar y a intentar erradicar la lacra que supone para la competitividad de las empresas españolas y especialmente para las pymes el incumplimiento sistemático por parte de muchas empresas y de las administraciones públicas, sin ningún tipo de repercusión para ellas, en los plazos de pago. Dicho esto, y para terminar como comentaba, sobre los retos, yo creo que estamos en una... Permitidme que diga, creo que estamos ante una situación o ante una gran oportunidad para el sector. O sea, es decir, muchos de los focos mediáticos de la sociedad española, medios de comunicación, se han puesto sobre la limpieza, sobre la desinfección, sobre la higiene, cosa que durante muchos años el sector de la limpieza profesional ha estado demandando, pues bueno, ahora lo tenemos. Entonces yo creo que entiendo que esa oportunidad debemos aprovecharla, no podemos desaprovecharla, no podemos repetir los errores que se han cometido en el pasado de fijarnos en los precios, de que el precio sea el único valor y el único criterio de adjudicación de los concursos. Y en definitiva, o sea, decir, cerrando con lo que comentabas tú antes al principio, poner en valor la importancia de la limpieza. Como bien ha dicho Juan, la limpieza es esencial, tiene valor, hay que pagarlo, y yo creo que la situación del COVID, dentro de todo el desastre de crisis sanitaria y económica que eso supone, está dándonos una oportunidad que debemos aprovechar y poner en valor. Perfecto, muchas gracias. Pilar, lo mismo para ti. Pues siguiendo con Rafael, empezando por la reivindicación, me gustaría que haya una mayor agilidad a la hora de que todos los productos que deban estar incluidos en el listado, porque hay ciertos productos para aplicaciones, sobre todo el uso industrial, profesional, que todavía no han sido actualizados esas autorizaciones y no está. Entonces, efectivamente, ahora mismo hay que hacer frente al COVID, pero no solo existe el COVID, sino que también hay otros tipos de bacterias, por ejemplo, en la industria alimentaria, que hay que también erradicar. Entonces, no nos podemos olvidar, hay que convivir la eficacia frente al COVID con la eficacia frente al resto de parámetros que hasta marzo, desde luego, estaban en todos los sectores industriales y en la limpieza profesional. Y, sobre todo, también me gustaría hacer hincapié en que los productos deben utilizarse tal y como dice el fabricante, bien en su etiquetado o bien en la ficha de datos de seguridad cuando son productos de uso profesional, porque el mal uso en estos momentos por desinformación o por desconocimiento también está llevando a que esté provocando ciertos accidentes en el sector doméstico. Por otro lado, el reto es seguir produciendo todo este tipo de productos siempre y cuando bajo el parámetro de la legislación, esta legislación que va cambiando de día y que va ampliando, es decir, ahora mismo no solo hay que cumplir los requisitos que marca la legislación de biocidas, de plaguicidas,
y el resto, sino todo lo que nos viene por delante de economía circular, que va a afectar, porque va a afectar, por ejemplo, en el tipo de envase. Tenemos que ir a envases de plástico con un determinado porcentaje de plástico reciclado o reciclable, productos más sostenibles, es decir, cada vez los requisitos que tienen que cumplir estos productos van aumentando. Y por otro lado, siempre con el foco en la salud pública, que desde nuestra perspectiva, como muchos siempre lo hemos tenido, pero que esperemos que no solo a ciudadanos, sino en general a toda la sociedad, no se le olvide, una vez que esperemos se pase, cuando sea el COVID. Perfecto, muchas gracias. Pues si quieres, Juan, otros 2 minutos y medio de conclusiones. Bueno, vamos a ver, en las conclusiones yo diría lo primero, que es un sector que va a acompañar al PIB en sus caídas y subidas, y yo creo que además atenuado, es decir, que vamos a salir un poquito, yo creo que mejor. Yo creo que vamos a recuperar incluso casi hasta el 90% de lo que había. Es decir, porque aunque se cierren cosas o se salgan los dientes de sierra, al final y a la postre también una adaptación del mercado. Nuestras empresas saben perfectamente adaptarse al mercado, con lo cual yo creo que ahí deberíamos ser realistas, ni optimistas ni pesimistas. Yo creo que es un poco el índice de lo que estamos demostrando. Por otro lado, creo que hemos demostrado también, hoy estamos aquí la cadena de valor, pero además y eso nos lo ha comprado hasta el gobierno y la legislación, que somos parte de la cadena de valor de los demás. Con lo cual yo creo que eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Luego, ayer o antes de ayer, yo creo que fue ayer, cuando la vicepresidenta habló de abrir la ley de contrato del sector público. Yo creo que ahí vamos a tener también una oportunidad de luchar por la vía que creo que va a abrir el gobierno, por lo que ha dicho la señora Calvo. Y por otro lado, tenemos también algún reto que no sabemos cómo vamos a hacer, y aquí estamos juntos hoy, y yo creo que deberíamos juntarnos aún más, puesto que si la recuperación, el dinero de la recuperación va a venir por varios imanes, el imán de la sostenibilidad o de la parte más ecológica y por el imán de la tecnología o de las tecnologías de la información, yo creo que si somos capaces, las asociaciones con nuestros asociados, de hacer de imán para que ese dinero de la Unión Europea, algunos de los proyectos, sean también bastante nuestros, pues yo creo que también en ese sentido podremos también participar y recuperar parte de la economía perdida. Ahora, si estamos luchando cada uno por separado, esto damos cuenta también que la Confederación de Empresarios, la COE, ha abierto una oficina precisamente para ayudar a canalizar este tipo de proyectos. Yo creo que deberíamos pensar entre nosotros, y eso sería para otro Open Cleaning Day, el hacer este ejercicio juntos y sacar o bien para el sector o bien para que las tecnologías podamos aplicarlas con mayor facilidad y que también tengamos esa parte de la economía circular dentro de la cadena de valor de los demás. Entonces yo creo que a corto plazo, a medio y a largo, pues yo creo que serían las perspectivas que tenemos, es decir, ver cómo somos capaces de trincar dinero a través de proyectos, ¿no? Y esto es un tema que es muy importante. Y aquí las asociaciones somos un pilar importantísimo. Yo creo que hoy estamos juntos y yo creo que, Antonio, creo que dentro de nada tenemos que hacer otra mesa para ver qué somos capaces de idear para tirar para adelante algún proyecto, que yo creo que además tienen ya más o menos, está pensando ya cómo se tienen que presentar, con lo cual yo creo que eso nos va a ayudar. Perfecto, pues muchas gracias y como siempre contáis con la ayuda y con la colaboración de la revista Limpiezas. Y Jesús, abríamos contigo y cerramos ya contigo un poco también con la misma pregunta. No va a dar tiempo a las preguntas del público, hay varias, pero que no se preocupen la gente que las ha hecho, que se las haremos llegar y, como digo, para eso está precisamente la web, para luego poder dar esas contestaciones. Jesús, cuando quieras. Bien, pues voy a intentar ser breve. Sobre las reivindicaciones, yo creo que no hemos hecho otra cosa aquí que reivindicar cosas desde el primer momento. Desde que hemos empezado a hablar, hemos estado reivindicando cosas. Yo creo que han quedado plasmadas desde lo que ha dicho
Rafa en su parcela o Pilar en la suya, o lo que ha dicho Juan y hemos comentado en la nuestra. El tema nos preocupa el absentismo, nos preocupa el tema de la subrogación, la deriva que va a tener, nos preocupa el tema de la morosidad. Es verdad que el régimen sancionador está en marcha, vamos a ver cuándo se aplica y cómo, y si se aplica lo antes posible. En definitiva, todas las cosas que hemos comentado aquí han sido reivindicaciones. El tema de la burocracia, que comentaba también Pilar, es verdad, pero hombre, yo creo una cosa, si algo se ha demostrado en esta época de pandemia es que la administración es capaz de sacar normativas, de hacer cambios muy rápidamente. Nos sacaban normativas por la mañana que nos cambiaban al día siguiente, con lo cual a veces es más de cuestión y de voluntad política que de otro tema, con lo cual es importante que desde las asociaciones presionamos de tal manera para que estas cosas se solucionen de la mejor manera posible. Como digo, reivindicaciones las hemos puesto encima de la mesa desde el principio. Y sobre perspectivas, pues bueno, ¿qué puedo decir? Que Juan lo decía bien, nuestra salida va a ser bastante desigual en función de sectores donde estemos trabajando. Indudablemente las empresas que están trabajando en todo lo que toca al sector turístico, en hoteles, en restaurantes, en aeropuertos, están sufriendo mucho y lo van a pasar realmente mal. Todas las empresas que trabajan, lógicamente, en la zona de la costa, en las islas, que su economía fundamental está basada en el turismo, pues su salida va a ser compleja. Es verdad que, por otro lado, en entornos donde más industriales, la industria se está comportando bien, al menos cierta parte de la industria. En mi caso, que conozco más cerca, la industria de la automoción va razonablemente bien. Indudablemente la industria agroalimentaria va muy bien. Por supuesto, sectores como el sanitario y demás van a salir razonablemente bien. Yo creo que la importancia de nuestro sector ha sido tan clave que esperemos que en el futuro se nos siga teniendo en cuenta de cara a que no seamos el primer punto de recorte como pasaba en otras crisis económicas, ¿no? Lo primero que se recortaba era la limpieza. Yo creo que si algo se ha puesto en valor es nuestra capacidad de trabajo y de servicio y lo que ello conlleva a nivel de higiene y salud, y eso de cara a futuro yo creo que va a ser importante para la supervivencia de las empresas y de nuestro sector en general. Perfecto, pues muchas gracias. Termino con el agradecimiento y con cualquier pregunta si hay margen para ello. No nos da ya margen para las preguntas, os las haremos llegar en cualquier caso, pero yo quería cerrar esta mesa redonda simplemente con mi reconocimiento y el de la revista Limpieza, reconocimiento y gratitud al sector de la limpieza profesional por la extraordinaria labor que habéis hecho en esta crisis. Trabajadores, mientras otros estábamos confinados, doblando turnos, trabajando sábados y trabajando domingos para poder tener productos y que no hubiera desabastecimiento de producto químico, de producto desinfectante, distribuidores y fabricantes de maquinarias para poder distribuir todos esos productos y obviamente los operarios de limpieza y las empresas de limpieza con riesgo para su salud, con pocos EPIs, pues limpiando hospitales, limpiando residencias, y creo que es merecedor ese reconocimiento y esa gratitud.